Pues les saludo a todos con mucha amistad. Y bueno, al principio solo les ruego que por favor que desactiven sus micrófonos para que no haya interferencia. Incluso yo voy a desactivar sus micrófonos y por favor no lo tomen como un insulto, entonces es un interés común. Pues les comparto esta charla como en esta semana es una parte de una serie de charlas que llevamos aquí en Villa Ángela con el apoyo del Consulado Honorífico de Villa Ángela. Es una serie de charlas de historia y cultura húngara y pues le agradezco mucho a Sonyi Pajor por toda su ayuda y apoyo, y entonces estoy compartiendo del despacho del Consulado Honorífico. Y hoy voy a hablar sobre un tema que me gusta mucho. La familia Esterházy de la alta nobleza húngara es lo que, bueno, llevo años dedicándome con la historia del siglo XVII, de la historia de esta familia, y profundamente tengo la meta de presentarles esta zona de la Hungría antigua, que actualmente, pues a partir del Tratado de Trianon, pertenece a Austria, que antiguamente fue una parte integrante del Reino de Hungría, y en esta zona les voy a comentar por qué tiene esta mucha importancia. Entonces, cerca de la ciudad de Viena, varias familias de la alta nobleza húngara tuvieron sus dominios, sus terrenos, como por ejemplo los Batthyánys en el condado, en la provincia Vas, los Zrínys en Eslavonia, una familia muy famosa que tuvo un papel muy relevante en la lucha contra los otomanos, contra los turcos. Y bueno, la familia Esterházy, que tuvo su origen de la provincia de Pozsony, que Pozsony no solamente una ciudad, sino una provincia también, y bueno, en la provincia de Sopron, donde está la ciudad bella Sopron, y Moson también. Pero la familia Esterházy pues tiene en total 5 linajes. Entonces en Felvidék también, cerca de Zólyom, hay un linaje en la provincia Veszprém, el Cseszneky ág, linaje de Csesznek, y lo que se conoce más es el Galantai Esterházy, que luego el miembro de este linaje pues consiguieron el título de ser príncipes del Sacro Imperio Romano. Entonces, el Galanto está un poco hacia oeste no vemos en el mapa, pero entonces provenía la familia, tiene el Előnév, el nombre, junto con su apellido, Galantai Esterházy, en este sitio. Seguro que se acuerdan que últimamente les comenté que Galanto en la vida de Zoltán Kodály también tuvo mucha importancia, porque una parte de su infancia, este es un súper famoso compositor húngaro, pues pasó en esta ciudad de Felvidék. Y pues porque es importante hablar de estas familias de la alta nobleza húngara. Pues como introducción voy a hablar con pocas palabras sobre el peligro que significó la ocupación otomana para el Reino de Hungría, pero para toda Centro Europa, para toda Europa.
muy curioso que un humanista que vivía a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, Ioannis Uspinianus, aquí tenemos una cita de él, que él caracterizaba a los húngaros que Hungría es el bastión y el escudo de la cristianidad. Y pues efectivamente el Imperio Otomano, que a principios del siglo XIII se formó de una alianza de algunas tribus en el territorio de Anatolia, y en el siglo XVI el Imperio Otomano había creado una organización estatal única de su tiempo que había ganado hegemonía en el Medio Oriente y tuvo un sistema administrativo extremadamente bien organizado, abundancia de recursos y un poder militar muy avanzado. Y basado en ellos, ya había puesto en peligro la existencia de los estados europeos. Basta mencionar que aquí en el mapa tenemos Constantinopla, que en el año 1453 ocuparon los otomanos, y antes ya a finales del siglo XIV ya tuvieron muchas victorias importantes en la península balcánica, es decir, en el siglo XV, en la época de Segismundo de Luxemburgo y luego los reyes de Hungría posteriores como pues, Matías Corvino y su padre János Hunyadi, ya se enfrentaron plenamente con el peligro que significaron los otomanos. Y pues aquí tenemos en Page la estatua de János Hunyadi, que en el año 1456, Nándorfehérvár, que hoy es Belgrado, capital de Serbia, János Hunyadi tuvo la gran victoria junto con San Juan de Capistrano, entonces que detuvo el avance turco, pero desgraciadamente solo provisionalmente. Entonces aquí tenemos el sultán Sulimán, el magnánimo, que fue un miembro de esta dinastía de los otomanos, que fue el soberano más importante del imperio, y él tuvo éxitos militares sobresalientes que en el año 1521, desgraciadamente, ya ocupó Nándorfehérvár. Luego sabemos que 5 años más tarde, Mohács, y cerca, desgraciadamente, pues tuvo una victoria enorme contra el ejército húngaro y se falleció Luis II y luego logró ocupar la capital de Hungría, Buda, en 1541, y pues este sultano del Imperio Otomano, qué curioso que en Szigetvár, en el año 1566, cuando falleció allí en un asalto de Szigetvár, donde murió heroicamente Miklós Zrínyi, que fue el bisabuelo del poeta famoso que tenía el mismo nombre, Miklós Zrínyi. Y pues la meta principal de este sultán era llegar a Viena para lograr ocupar la corte imperial. Y entonces, pues, una vez de Hungría se convirtió separado a 3 partes: el Principado de Transilvania, la parte medio ocupado por los turcos y el resto que se quedó. Entonces, esta parte que prácticamente funcionaba como una zona de choque para defender la Viena y las provincias hereditarias de los Austrias.
Pero obviamente, pues, estas familias húngaras de la alta nobleza tuvieron un papel muy importante desde el punto de vista político, militar y cultural también, porque la capital de Hungría se fue trasladado a Pozsony y a Nagyszombat, y entonces en las cortes de los miembros de estas familias de la alta nobleza, de los Batthyány, de los Zrínyi, de los Esterházy, entonces ellos recibían el papel que tuvo la corte del rey en la época medieval. Y bueno, aquí pues la familia Esterházy, que vamos a hablar con más detalles, entonces en esta zona tuvo sus dominios, pero no siempre fue así. Este es vemos el mapa de Örvidék, que se llama en húngaro esta parte que actualmente forma parte de Austria, y en alemán se llama Burgenland. Es la provincia que queda este de Austria actualmente, y aquí tenemos los pueblos donde la familia Esterházy tuvieron sus castillos más importantes, que es Froknu, enseguida vamos a ver aquí, Froknu, y bueno, a Lokompok, un poco más al sur, o más Borostyán, Léka, aquí ya la familia Batthyány. Estas dos familias, los Batthyány y los Esterházy, estaban muy entrelazados uno con el otro a través de matrimonios, pero obviamente la familia Batthyány era una familia de origen mucho más antigua. Incluso tenían su genealogía, su descendencia desde el Őrs, se llamaba el comandante militar de la época de los húngaros conquistadores. Entonces los Esterházy han recibido importancia solo a finales del siglo XVI. Y bueno, aquí tenemos el escudo de armas de la familia de los Esterházy, que he encontrado la palabra grifo en el diccionario, que este animal mítico con 3 rosas son los símbolos principales del escudo de armas de la familia. Y bueno, aquí tenemos el castillo de Froknu, en alemán Fürstenstein, se encuentra cerca de Sopron, pero en Austria, y es impresionante este castillo. Cosa interesante que la persona de la familia, Miklós Esterházy, que fue elegido después palatino de Hungría, que fue el cargo más importante político del reino de Hungría, líder de la nobleza, él recibió el castillo de Froknu como un tipo de recompensación en cambio de Munkács, porque el príncipe de Transilvania, Gábor Bethlen, en 1621, ocupó sus castillos que tuvo en la parte este, Munkács, de Hungría, y en cambio el emperador Fernando II, rey de Hungría entonces, pues le concedió este castillo de Froknu. Y bueno, aquí tenemos otras imágenes, es uno de los castillos más impresionantes que hoy en día también funciona como un museo y guardan la tesorería, una colección impresionante de armería también. Y entonces a partir de 1625 los Esterházys entonces tenían este castillo como su castillo más importante. Aquí tenemos 2 retratos de Miklós Esterházy, que estoy hablando de él, que fue prácticamente la persona que fundó la familia por
los beneficios que tuvo y llegó a ser el palatino de Hungría. Y al otro lado, a la derecha, vemos su hijo Pál Esterházy, que fue uno de sus hijos, y él hizo incluso una carrera más, bueno, una carrera superaba un poquitín su padre, porque él pues le concedieron a él el título del principesco. Y pues él es el autor de la famosa obra de la Harmonia Celestis, y Pál Esterházy fue la persona que fundó la Fideicomisión. Entonces, para no separar la herencia, pues se fundó una fundación que guardaba el enorme territorios de la familia y los castillos que en parte hoy en día se encuentra en Austria, y la parte que se quedó con Hungría como Fertőd Esterházy. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, estos territorios que quedaron en Hungría fueron nacionalizados. Y aquí, pues, vamos a ver una película muy breve sobre el castillo de Frochnau, que entonces, como la posesión que da título a la familia es el conde Frochnau Örökös grófja, el conde para este título que tiene todas las generaciones, todos los primogénitos de la familia. Entonces, en este castillo, que fue construido originalmente en la época medieval, los condes de Neumarton construyeron a la base de este castillo y luego fue fortificado varias veces. Pues aquí, bueno, en una película muy breve lo que vemos, la corte, y entonces en el siglo XVII prácticamente se conserva hoy en día el estado que tenía. Aquí tenemos los dos escudos de armas, a la izquierda el palatino Miklós y el otro es el escudo de armas de su hijo Pablo. Y bueno, claro, aquí vemos en la corte del castillo, que funcionaba también como palacio, es la estatua del Pál Esterházy. Hay que mencionar que tenía mucha conciencia, porque una estatua sentado en un caballo, entonces es una figura que caracteriza normalmente solo a los soberanos. Y bueno, aquí tenemos la última imagen, y pues claro que merece la pena visitarlo. Es la tesorería que guardan aquí, una biblioteca impresionante, una colección de manuscritos, y también un tipo de una colección de objetos valiosos, y también una colección de retratos históricos de los miembros de la familia. Y bueno, las esposas, los dos, Miklós Esterházy tuvo dos matrimonios, se casó dos veces, y por la primera vez se casó con Orsolya Dérsfi, que ambos provenían de familias muy importantes, muy antiguas de la alta nobleza húngara. Orsolya Dérsfi, entonces su familia tuvo sus terrenos en la parte, bueno, en la parte oeste y este también de Hungría, y después de que ella se quedó viuda, se casó con Miklós Esterházy, que servía como joven militar en Kossuth,
y se quedó los bienes de su esposa porque su esposa se falleció pronto y su segunda esposa era Cristina Agnari. Cristina Agnari, de la famosa familia Agnari de Bedeg, y el famoso historiador de arte Hippo y Arnold escribió su biografía. Fue una mujer con un personaje muy particular, y una cosa muy importante es la cultura de, por ejemplo, aquí vemos los vestidos. Este es el Orsoya Esterházy, tuvo esta ropa con ocasión de su boda, que hoy en día se conserva en el Museo de Artes Aplicadas de Budapest. Y bueno, ahora otra vez vemos los escudos de armas. Y voy a hablar más rápido. Entonces, uno de sus hijos, de Miklos y de Cristina Agnari, era Ladislav Esterházy, que se falleció muy joven cuando tenía solo 26 años en una batalla en Felvide, en Bezeki, que es un pueblo chiquitín que intentaron salvar presos, que los turcos traspasaron a la frontera y querían llevar, como era su costumbre, los presos cristianos, y el joven conde, con 3 primos suyos, intentó salvarles, pero desgraciadamente le mataron a todos los 4, y entonces fue, digamos, un gran sacrificio de parte de la familia por la patria. Y al lado derecho vemos el monumento, que curiosamente el mismo escultor lo creó, esta figura de león, que los leones que podemos ver en la entrada del Parlamento de Budapest. Y bueno, como memoria, para honrar al joven conde, entonces prepararon después de su fallecimiento estas joyas, que es una plata dorada y una escultura que ya todavía no sabemos dónde está. Y pues otro castillo muy importante de la familia es Kirchmorton, que en alemán es Eisenstadt, y aquí vemos la sala grande del palacio. Estos 2 dominios, Frogno y Kirchmorton, son los bienes más importantes de la familia. Y vamos a pasar al siglo XVIII, que otro miembro muy famoso de la familia era el Esterházy Fényes Miklós, Nikolaus de Esterházy, el ilustre, podríamos traducir, que tiene mucha fama porque él fue el constructor de su castillo y palacio en Esterházy, que se encuentra hoy en día en Fertő, en Hungría, cerca de Fertő Szent Miklós, y pues Joseph Haydn, el compositor de fama mundial, trabajaba la mayor parte de su vida en el servicio del príncipe. Y vamos a ver un video breve que presenta la relación del príncipe y Joseph Haydn. Ay, perdón. Entonces... ¿Por qué se me descompagina? Son 2 nombres inseparables en la historia de la música europea. Alrededor de la mitad del periodo activo del gran compositor austríaco, Acá. en 766, Fertőd, el otro palacio. Aquí, y pasó la mayor parte del año aquí también. Lo que el estilo clásico significa para nosotros hoy, ¡Qué belleza! y el cuarteto de cuerdas se ha forjado aquí, lejos del ruido del mundo, bajo las manos de Haydn. Todo esto convirtió a Esterházy en uno de los centros de la alta cultura europea. Durante algunas décadas, este punto de Hungría, como París, Venecia o Viena, durante tantos siglos, fue un centro desde el cual
los impulsos que influyeron decisivamente e incluso revolucionaron el desarrollo de la música a través de varios pueblos irradiaron por toda Europa. Pues ahora Uy, mi micrófono está muy silenciado. la leyenda en torno a la Sinfonía de los Adioses. En 761, junto con su esposa Haydn, pasó a residir en Kishmorton, en calidad de vicemaestro de la capilla de la corte principesco de los Esterházy, una de las familias más importantes. Pasó casi 3 décadas a su servicio, a menudo en Esterházy, su palacio veraniego, o en su residencia de Kishmorton. En esta época compuso la mayor parte de su obra con una orquesta a su disposición para experimentar cuanto quisiera y conoció a Mozart en una de las pocas escapadas a las que tuvo permiso. El anciano maestro de capilla Werner falleció en 1766 y Haydn le siguió en su posición. El flamante maestro fue muy estimado por todos los músicos, ya que se ocupaba de todos sus problemas y les apoyó en todo. Debido a su fama internacional creciente, el mismo príncipe Miklos József le respetaba mucho e incluso le tenía un poco de miedo. Buena prueba de esto es la historia de la Sinfonía de los Adioses. Durante el verano de 1772, como era habitual, el festejo seguía el otro en Esterházy y el príncipe ni pensaba otorgar vacaciones de verano a sus músicos. Ellos angelaban volver a casa, reencontrarse con su familia y pasar un descanso bien merecido después del trabajo intensivo de todo el año. No obstante, el príncipe disfrutaba de la fiesta sin parar y de la admiración de sus huéspedes aristocráticos generada por sus gastos extravagantes. Los músicos se volvieron impacientes y con todo derecho. Su maestro y jefe, Haydn, escuchaba sus lamentos con compasión y suplicó al príncipe. Cuando vio que las quejas encontraban oídos sordos, recurrió a una arma más efectiva, la música. Otra vez había un gran círculo de invitados en el castillo y Haydn tenía que lucirse. Y efectivamente, el músico se lució con una flamante sinfonía para la fiesta planeada a ser estrenada en el parque nocturno a la luz de las velas. Los ensayos avanzaban en secreto absoluto, sin ninguna información filtrada sobre lo que era de esperar. La noche de estrena, bajo la luz de las estrellas en el parque, los mayordomos encendían las velas de los pupitres de los músicos y los huéspedes tomaron asiento. Haydn saludó a los espectadores con una reverencia elegante y empezó la música. Durante el primer movimiento no pasó nada especial. Era buena música, como de costumbre de Haydn. Sin embargo, en el último movimiento, Haydn incorporó un solo para todos los músicos de la orquesta, lo que no era común, pero la audiencia no lo notó. Sin embargo, lo que sí notaron, raro, era que al final de su solo, cada músico sopló su vela, recogió su instrumento y salió a puntillas. Los huéspedes y el príncipe se miraron pasmados sin entender hasta que toda la orquesta quedó desierta, salvo Tomasini, el violinista favorito del príncipe, tocando una cantilena dulce, pero él también salió pronto. Haydn, fingiendo sorpresa total por la deserción de la orquesta, hizo una reverencia y siguió a Tomasini soplando la última vela. Bueno, si todos salieron, nosotros también debemos irnos, se excusó el príncipe.
Era una chance atrevida pero exitosa. El príncipe entendió que debe otorgar el bien merecido descanso a sus músicos si no quiere perder el talento de Haydn. Y el día siguiente todos pudieron volver a casa. ¿Me escuchan? Quisiera avisarles que se termina pronto la sesión, que yo voy a continuar. Les ruego, si tienen tiempo, que vayan reentrando con el mismo link. Ok. Bueno.